Esta es una producción del Archivo Histórico de la Biblioteca Dr. Armando Inser Barquero y del Museo Casa de Doña Carmen. Estos son extractos de un libro de cuentos titulado El canto del colibrí, cuentos por Roberto José Espinosa Bermúdez, con un prólogo y varias secciones numeradas. El autor dedica la obra a sus nietos y bisnietos, incluyendo a Gabriela Marcela, aficionada a las letras y al teatro. La obra presenta una colección de cuentos cortos que abordan diversos temas de la vida, historias de amor, muerte y teatro, con un estilo narrativo que parece reflejar la cultura y el habla nicaragüense. Los cuentos están intercalados con comentarios del autor sobre la escritura y la vida. Hola, hoy nos sumergimos en El canto del colibrí, cuentos. Es una colección, fascinante, de Roberto José Espinosa Bermúdez. Tenemos aquí un conjunto de relatos y hasta una obra de teatro que nos llevan por caminos muy diversos. Cierto. Y llama la atención desde el principio el tono, ¿verdad? Es muy personal. Esa dedicatoria a sus nietos y bisnietos con ternura infinita ya te coloca en un sitio muy íntimo. Sí, totalmente. Y el prólogo, refuerza esa idea. Describe al autor escribiendo, casi como un ritual, ¿no? Luchando a veces con sus duendes, como él dice, pero con esa alegría de compartir. Habla de leer como una arteria duplicada. Es una declaración de intenciones, vamos. Una conexión vital, exacto. Así que hoy la idea no es solo enumerar historias. Queremos intentar captar la esencia de este mundo narrativo. Claro. ¿Qué temas hay por debajo? ¿Cómo construye Espinosa sus personajes, sus mundos, tan nicaragüenses a menudo? ¿Y por qué nos llegan, no? Aunque sean historias muy locales. Vale, pues vamos a ello. Empecemos quizá por lo más evidente, la vida rural de Nicaragua. Es que es un eje central, sin duda. Piensa, por ejemplo, en Cosas de la vida. Nos presenta a Concho Garméndez, un jornalero, tuerta, con una cicatriz. Alguien que, a primera vista parece un poco rústico. Incluso el narrador piensa que es algo avaro. Ya. Pero aquí viene el giro, lo interesante. ¿Y qué giro? Porque resulta que Concho pide el dinero que le guardaban, que era una suma importante, 12.877 córdobas. La moneda de Nicaragua, sí. Ganados con unos curitas misioneros, dice. Exacto. Y pide el dinero no para él, sino para dárselo íntegro a esos curas. Y ojo, que él pone otra cantidad igual de su bolsillo. Y la explicación es lo que te deja pensando. Dice, Tui Salau. Sí. Como que tiene mala suerte crónica. Y por eso si recibe algo bueno, lo ve como un regalo de Dios que tiene que regalar a la iglesia. Uf. Y se emociona al contarlo. Dice que se le llenan de lágrimas el ojo bueno. Te obliga a mirar más allá, ¿no? De las apariencias. Esa tensión, ¿verdad?, entre la dureza de la vida en el campo y esa fe tan profunda, a veces casi fatalista. Eso sale en otros cuentos, ¿no? Pienso ahora en Qué malos somos. Absolutamente. Ahí el tono es más oscuro, sí. Chilcagre y Lisha, envejecidos por el trabajo o la miseria. Se palpa. Y Espinosa es un maestro en lo sensorial, ¿eh? Las botas mojadas pegadas a la piel, el café frío que recalienta Lisha, los ruidos de la noche que dan miedo. Sí, esa vulnerabilidad, el miedo a los ladrones, que contrasta un poco con la fe de Concho, ¿no? Claro, son como las dos caras, la resiliencia por un lado y la angustia, la zozobra por otro. Y en Primeramente Dios, la fe vuelve a ser clave, pero de otra forma. Y el lenguaje es muy curioso con esa repetición de bella. Sí, bella huerta, bellos animalitos. Crea como un ritmo, ¿no? Como una letanía, un canto popular casi. Refleja esa conexión tan íntima con la tierra, aunque sea tierra mala, con los animales, y esa dependencia total de Dios para que el esfuerzo sirva de algo. Es una oda a esa perseverancia rural. La fe como el pilar del día a día, más que una explicación de la suerte como en Concho. Exacto. Vale, entonces tenemos ese retrato complejo del campo. Generosidad, miedo, trabajo, fe. Pero Espinosa no se queda solo ahí. También explora otros territorios más extraños, ¿no? Totalmente. Donde lo cotidiano y lo sobrenatural casi se tocan. Eso. Un cuento raro es el ejemplo más claro. Un narrador hablando desde la tumba. Uf, sí. Yo estoy muerto. Tremendo. Es una premisa muy audaz. Yo creo que busca explorar esa frontera final, ¿no? La conciencia atrapada, la soledad, los ruidos esos que oye y no sabe qué son.
Una reflexión existencial desde un punto de vista, bueno, muy poco común. Realmente inquietante, sí. Y esa presencia de lo inexplicable, o de la muerte como algo más que un final, también se ve en La muerte viaja a caballo, ¿no? Aunque de otra manera. Así es. Ese cuento es más largo, casi una crónica. Empieza muy normal con los jornaleros, pero ya el hallazgo de la vaca muerta, los zopilotes, ya te mete el tema. Y luego el velatorio de Yoita, la chica joven. La descripción es súper detallada, muy costumbrista. La casa, la gente, la comida que preparan las mujeres, pero todo como impregnado por la muerte, por el duelo de la comunidad. Se siente ese peso colectivo, ¿verdad? La lectura de la Biblia, las conversaciones, y ahí vuelve a salir don Facundo, que luego protagoniza Ora pro nobis, lidiando con sus propios fantasmas. Exacto. Ahí vemos a don Facundo atormentado por la culpa, hablando solo, hasta con la perra, con Maclovia, Sí. por algo que hizo con unos cachorros. Y la lluvia, el ambiente, todo parece un mal presagio. Y entonces aparece el guiso. El guis, un pájaro que habla. ¿Esto ya? Bueno, más que hablar, parece como si encarnar una conciencia, ¿no? Le echa en cara a Facundo la destrucción de la naturaleza por los humanos. Es muy interesante cómo mezcla ahí la culpa personal de Facundo con una crítica ecológica más amplia y usa ese elemento sobrenatural para el diálogo interior del personaje. Y esa mezcla de lo terrenal y lo, digamos, de ultratumba, tiene otro ejemplo muy claro en Requiem para un amigo, ¿no? Otra vez Facundo, otra vez la muerte, pero ahora hay una promesa. Una promesa, sí. Al amigo que se muere, Miguel Solano, que lo entierren junto a un limonero y que cuide de su hijo. Pero claro, después del entierro empiezan a pasar cosas raras, aullidos, la tumba que parece moverse, voces y ese olor a flor de limón dulce. Miguel sigue ahí, de alguna manera. Hasta que una noche, junto a la tumba, Facundo oye una voz que le dicta 3 cosas. Inventario, Banco de Matiguás, Hermenegildo León. Resolviendo asuntos pendientes desde el más allá. Exacto. Resulta que era la clave para pagar una deuda que tenía Miguel. Es un uso muy curioso de lo fantástico, ¿eh? No es para dar miedo, sino para cumplir una promesa, para restaurar un equilibrio, aquí, en lo terrenal. La lealtad va más allá de la muerte, pero de forma muy práctica. Es increíble cómo va tejiendo de estos elementos. Ahora, si cambiamos un poco de tercio, también tiene una mirada muy aguda sobre lo social, ¿no? Y las relaciones humanas, más convencionales, aunque a veces con giros. Desde luego, el verdadero discurso es un buen ejemplo de eso. Ahí cambia totalmente el tono, es sátira social. Describe toda la expectación en un pueblo porque llega la doctora, una política, y se fija mucho en la parafernalia, el sombrero, la camisa, el caos, todos queriendo hablar. Sí, y el discurso en sí. Pues eso, pura retórica vacía. Hablar de sacar al país de la miseria, pero de forma superficial, caótica. Es como una caricatura de esa búsqueda de líderes mesiánicos. Y es importante decir que el texto lo presenta así, como una observación, sin tomar partido explícitamente. Entendido. Y luego hay historias más íntimas, claro, como un cuento corto, La niña Erika, pobre, en Navidad, y el hombre del sombrero negro con los juguetes y los vales de la doctrina. Una historia muy sencilla, pero muy emotiva. La inocencia que choca con las reglas a veces un poco absurdas de la caridad organizada, pero al final gana la generosidad de verdad, ¿no? El hombre se conmueve y le da a Erika la muñeca especial, la que era para su hija. Un pequeño gesto que rompe las normas. Precioso. Como también es preciosa la celebración de las tradiciones en Navidades campesinas. Ah, sí, eso es puro costumbrismo. Te mete de lleno en la Navidad rural en Celaya, otra zona de Nicaragua. Los detalles son geniales. La hospitalidad, la comida que comparten, chicharrones, jocote, el cerdo, la música, el baile, la mazurca, la ropa de las mujeres. Es una pintura muy viva de la comunidad celebrando junta. Captura esa alegría sencilla, colectiva. Y saltamos a algo completamente distinto en tono, aunque también muy personal. El viaje. Uf, sí. El que dedica a su nieta Lorena. Esa es pura fantasía, casi un sueño. El abuelo y la nieta viajando por el cielo, buscando estrellas, en un bote musical, árboles de chocolate. Es ternura pura en forma de fantasía. Y acaban entrando en una nube que es como una puerta al cielo, ¿no? Y se encuentran con otros familiares. Sí, es una forma muy imaginativa de hablar del amor familiar, de la trascendencia. Un contraste enorme con el realismo de otros cuentos. Totalmente. Y aún nos quedaba una historia de amor que nos lleva al pasado, a la colonia. Cierto, un salto al siglo XVI. El amor prohibido. Lucía, hija de un capitán español, y Tome, un príncipe mestizo.
Ahí mezcla el romance, la aventura, con el contexto histórico real, personajes como Pedrarias Dávila. Es casi una novela corta dentro del libro. Sí. Explora el choque de culturas, la violencia de la conquista, pero centrado en esa pasión entre ellos. Hay fugas, peleas, tragedia, un amor imposible por la época. Y tiene un epílogo curioso que conecta esa historia antigua con el narrador actual, como si quedaran ecos de ese pasado. ¡Qué variedad! Y para rematar, tenemos la obra de teatro, El canto del colibrí, que da título al libro. Efectivamente. Y son dos actos muy diferentes entre sí. El primero es un diálogo muy nostálgico. Un padre, Nicolás, y su hijo Felipe, recordando a la esposa y madre muerta. Es íntimo, melancólico, hablan de la memoria, de promesas, del vínculo que queda a través de la ausencia. ¿Y el segundo acto? Vaya cambio. Nos lleva a un cementerio. Sí, tremendo, con María Manuela y Rubén Caballero, que parecen espíritus junto a sus tumbas, y tienen una conversación brutalmente honesta sobre su vida, sus infidelidades, reproches, cosas que igual solo se dicen después de muertos. Y Nicolás vuelve a aparecer como testigo. Eso es, como un observador que cuida las tumbas mientras ellos ajustan cuentas pendientes. Es una reflexión muy cruda sobre el amor, el rencor, lo que queda. El colibrí del título parece tener ahí un significado especial, quizá como mensajero o como el alma. Uf, qué viaje de verdad. Hemos ido desde la generosidad de Concho Garméndez hasta espíritus discutiendo en un cementerio, pasando por sátira, fantasía, historia. A ver, intentemos sintetizar un poco. ¿Qué hilos conductores ves tú en toda esta diversidad? Pues mira, lo fascinante es justo eso, ¿no? Cómo Espinosa se mueve entre temas y tonos tan distintos, pero mantiene una voz. Hay cosas claras que se repiten, un arraigo profundísimo al paisaje y la cultura de Nicaragua. No es solo un fondo, es casi un personaje. Luego, una preocupación constante por las relaciones humanas, familia, amistad, comunidad, amor, pérdida. Pero sin idealizar, mostrando todas las caras. Y muy importante, esa exploración de la fe, de la resiliencia, y cómo lo mágico, lo sobrenatural, a veces irrumpe en lo cotidiano, pero con mucha naturalidad, sin aspavientos. Y el lenguaje también se adapta mucho, ¿verdad? Desde lo más coloquial y rural en unos cuentos a algo más lírico o reflexivo en otros. La voz del narrador suele ser cercana, cómplice, a veces con ese punto de melancolía. Exacto. Tiene una sensibilidad especial para captar la dureza, pero también la ternura. Y los personajes, incluso los más humildes o los más raros, tienen una profundidad que sorprende. No son planos. Piensa en Concho, en Facundo, en Chilcagare y Lisha. Son complejos, tienen sus contradicciones. Entonces hemos desgranado El canto del colibrí cuentos, de Roberto José Espinosa Bermúdez, una colección que sí parte de lo muy local de Nicaragua, pero nos ofrece un mosaico muy rico y variado de la experiencia humana, ¿no? Y eso nos deja con una reflexión, quizás. Esto plantea una pregunta importante. ¿Hasta qué punto la fuerza de estas historias está justo en eso, en ser tan específicas? O sea, es esa conexión tan profunda con un lugar, una cultura, un habla, los Córdobas, el Girs, el Bella, Matiguas, Celaya, lo que les da la potencia para tocar temas universales como la fe, la culpa, el amor, la muerte, la memoria. Y que lo hagan de una manera que nos resuene a todos, da igual de dónde seamos. Bueno. Un colibrí que en su ramaje estaba, corrió a salvarla, solícito y veloz. Y cada vez que con el pico la tocaba, sumergíase en el agua con la flor. El colibrí la persiguió constante, sin dejar de seguirla en su aflicción, y cayendo desmayado en la corriente,